Un saludo a mis compañeros de la carrera de Teología de la Universidad Católica de Oriente, a la profesora Luz Dari, y seguimos en este curso que hace parte del trabajo final de la asignatura Evangelización y TIC 3, asignatura que ya vamos finalizando y con esto ya pronto se abre el camino de la graduación en la carrera de Teología. Mi nombre es Jairo Antonio Popó Vallecilla, soy diácono anglicano y dentro de este curso del Evangelio de Marcos desde la perspectiva narrativa, hoy vamos a compartir las características importantes del narrador. ¿Qué es el narrador?, nos preguntamos. Narrador es un término literario que designa al que cuenta un relato. En una obra literaria, el narrador no es el autor, sino la voz que inserta en el propio relato lo va contando. Esto es muy importante porque cuando nos acercamos al Evangelio de Marcos, tenemos que identificar de entrada que hay un narrador, ese personaje que es creado por Marcos para que nos vaya contando la historia. Y aquí el narrador ya tiene una intención. El narrador tiene ya un objetivo claro para sensibilizarnos con algunos personajes y también rechazar otros. Este narrador hace que se produzca ciertos efectos en la audiencia. En textos que se leen en silencio, el narrador es más una función que un personaje. E incluso resultará útil pensar en el narrador como una figura que, con ciertas estrategias y desde ciertas convicciones, se dirige a una audiencia. Los relatos tienen distintos tipos de narradores. El narrador puede ser un personaje de la historia, bien el protagonista, bien un personaje secundario. Este tipo de yo o de narrador en primera persona es común. Por ejemplo, Camilo José Cela hace que la familia de Pascual Duarte sea contada en primera persona por Pascual. Este tipo de narrador tiene limitaciones. Pascual Duarte, por ejemplo, solo puede contar lo que él mismo ha visto u oído, lo que él, pero no otros personajes, está pensando y lo que sus propios valores y experiencias limitadas le permiten entender. Existe también el narrador en tercera persona, una voz no identificada que está dentro del relato, pero no participa en él. Es por tanto una voz que cuenta la historia, pero no es ninguno de los personajes que aparecen en ella. Este tipo de narrador suele pasar tan desapercibido al lector como la cámara a quien ve una película, ya que el foco no se pone en el narrador sino en la historia. Dentro del narrador en tercera persona se dan variantes. Un narrador con omnisciencia objetiva cuenta solo lo que puede ser visto u oído. Un narrador con omnisciencia limitada cuenta también pensamientos y sentimientos, pero solo los que están en la mente del protagonista. Y aquí viene el que nos interesa a nosotros dentro del texto del Evangelio de Marcos. Un narrador con omnisciencia ilimitada es capaz de contar cualquier cosa del mundo narrativo, incluyendo lo que está en la mente de cualquier personaje en cualquier momento y lugar. La mayoría de los relatos antiguos, entre ellos la Odisea de Homero y el Evangelio de Marcos, están contados por un narrador con omnisciencia ilimitada. En cuanto a obra literaria, el Evangelio de Marcos tiene un narrador en tercera persona que no aparece como personaje en el mundo narrativo. No está atado por el tiempo o el espacio, de modo que es en cada escena una presencia insinuada, invisible, capaz de estar en cualquier lugar para contar la acción. El narrador de Marcos es además omnisciente, pues muestra los pensamientos, los sentimientos y las percepciones de los personajes. A veces, el narrador se desvía de la historia para dirigir a partes a los lectores, así proporcionándoles información privilegiada. Los va guiando. El análisis de estas características nos revelará cómo el narrador omnisciente de Marcos conforma e influye al lector que se sumerge en el relato. Cuando abordamos el Evangelio de Marcos como una representación, ciertos aspectos de la dinámica del narrador cambian. Ahora, el papel del narrador lo representa una persona real que da vida al relato delante de una audiencia. En este caso, el rol del narrador insertado en el texto es representado por un intérprete.
que adapta la inflexión de su voz, el volumen, los énfasis y el ritmo, acompañando todo ello con gestos, movimientos y expresiones faciales. Un intérprete ideal reflejará fielmente en su puesta en escena las estrategias y convicciones del narrador implícitas en el relato, asumiendo que el intérprete real desempeña fielmente el papel del narrador incluido en el texto. Se podrán aplicar a una representación las mismas características literarias básicas del narrador de Marcos que exponemos en este curso. Aún así habrá diferencias. El intérprete narrador desempeñará el papel de narrador y también los de los personajes, a diferencia de una lectura silenciosa de relato, en la cual el narrador es virtualmente invisible para el lector. En la narración oral, el narrador siempre es visible, omnipresente para la audiencia. De hecho, parte de la reacción de una audiencia a un relato como el de Marcos, que busca suscitar una respuesta de su audiencia, dependerá de cómo evalúe la audiencia al intérprete real, de si lo considera creíble o no. Un intérprete tendrá, de hecho, una posición social y acentuará más o menos los criterios de juicio que propone el relato. Cada intérprete reflejará de forma distinta el estilo y el ritmo evidentes en el relato. Además, el intérprete utilizará técnicas de interpretación para poner de manifiesto las estrategias orales del texto, a fin de producir ciertos efectos en la audiencia. Como el narrador de Marcos no es un personaje de la historia, no hay identidad, posición social o lugar en el tiempo específico para él. El narrador simplemente comienza la historia en tiempo pasado y va constatándola sin llamar la atención sobre el acto mismo de la narración. En una obra literaria, esta ocultación de su identidad y presencia permite al narrador asumir una posición de autoridad en relación con el relato que está contando, dado que el lector por lo general no es consciente del narrador, tiende a aceptar su autoridad como una guía fiable a través del relato. Asimismo, tal ocultación permite al narrador centrar la atención del lector en los sucesos que va narrando, logrando así que éste se sienta inmerso en el relato cuando en realidad está fuera de él. A diferencia de un narrador personaje, el narrador omnisciente de Marcos no está limitado por el tiempo. Conoce la historia completa que está contando, incluyendo el pasado y el futuro imaginarios del mundo narrativo. Puede en cualquier momento relatar algo que ha ocurrido antes en la historia, como la muerte de Juan, o que ocurrirá después, como la traición de Judas. Tampoco el narrador de Marcos está limitado por el espacio. De hecho, conoce lo que ocurre en todas partes. Así, este narrador omnisciente puede describir no solo acontecimientos públicos, sino también los que tienen lugar en privado, en una casa o en una barca. Y no solamente cuando Jesús está con alguien, sino incluso cuando está solo. El narrador puede contar lo que pasó en el sepulcro, a pesar de que las mujeres huyeron y no se lo dijeron a nadie. Por lo general describe escenas en las que Jesús está presente, pero al instante puede moverse a otros escenarios, por ejemplo, al de los sumos sacerdotes cuando están conspirando contra Jesús o al de Pedro cuando lo está negando. El narrador cuenta la historia con una inmediatez temporal y espacial propia del que se halla presente y está en condiciones, por tanto, de contar lo que ocurre en cada episodio consecutivo de relato, dando la sensación del aquí y ahora, puesto que la audiencia conoce la historia cuando el narrador se la cuenta. Comparte esa sensación de estar presenciando los acontecimientos del mundo narrativo. Cuando un narrador es omnisciente, como en este caso del relato de Marcos, la audiencia no suele ser consciente de sus parcialidades, de sus valores y de su concepción del mundo,
y por ello tiende a considerarlo neutral, objetivo y a fiarse de él. Pero la realidad es que el narrador nunca es neutral. El narrador omnisciente está siempre muy cerca del lector, influyendo en sus reacciones ante la historia, incluso y quizás especialmente cuando el lector es menos consciente de ello. Para tomar conciencia del punto de vista del narrador en el relato de Marcos, imaginémonos cómo contaría esta historia sobre Jesús un narrador que simpatizara con los fariseos y los sumos sacerdotes. Sería una historia muy distinta. Aunque se mantuviese el mismo contenido básico de la historia, las palabras elegidas para describir los eventos cambiarían y situarían a la audiencia en una perspectiva muy diferente. Las autoridades probablemente serían las protagonistas principales y Jesús sería un falso Mesías, un agitador advenedizo. El narrador influye en la valoración de un personaje por parte de los oyentes mediante la forma de presentarlo o de escribirlo. Por ejemplo, el narrador presenta a Jesús en la primera línea como el ungido Hijo de Dios. Después confirma esto repetidas veces mediante la profecía de Juan, la bajada del Espíritu y la voz del cielo. Según va avanzando el relato, el narrador reafirma esta descripción de Jesús como un personaje fidedigno, ofreciendo introspecciones en sus pensamientos y sentimientos que lo muestran como alguien perspicaz, compasivo, cariñoso, irritado por la opresión y angustiado por su muerte. Por el contrario, el narrador hace que la audiencia se forme una opinión desfavorable de las autoridades. Muestra a los maestros de la ley como gente que enseña sin autoridad y después los describe en oposición a Jesús. Las descripciones del narrador explican por qué los oyentes confían en lo que Jesús hace y dice, por qué no se fían de los adversarios y por qué su opinión sobre los discípulos es ambigua. Los puntos de vista ideológicos de los personajes están envueltos por el punto de vista global del narrador, que es quien refiere y valora la perspectiva de cada uno de los personajes. Basándonos en tal análisis, podemos concluir que el narrador de Marcos tiene el siguiente punto de vista ideológico. Mucha atención. Los criterios de Dios, tal como el narrador los entiende, son buenos, mientras que los criterios humanos son malos. En consecuencia, pensar en los términos de Dios es la visión fiable y pensar en los términos humanos es la incorrecta. Estas dos perspectivas se oponen entre sí. Entender bien el punto de vista del narrador será de gran ayuda a la hora de interpretar el relato de Marcos. Bueno, con esto termino este video del curso que hace parte de la asignatura Evangelización y TIC 3 y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.